Ok, Dios me le bendiga, amados hermanos, que la bendición de Dios siga fluyendo en nuestras vidas. Y bueno, vamos hoy a ver el tema del cautiverio y el retorno. Hemos visto la última clase que el reino del sur, ese reino de donde iba a venir o donde sale el Mesías, iba ido a cautiverio también y había ido a cautiverio en 3 viajes. Habíamos visto un viaje en el año 606, otro en el 597, si no estoy mal, y otro en el 586, y que fueron llevados cautivos por el rey Nabucodonosor de Babilonia, y que en el último viaje el templo había sido destruido, las murallas habían sido derribadas y quemadas, y parecía una historia muy triste de ver un pueblo que Dios le había prometido tantas y tantas cosas, un pueblo que Dios había sacado con su mano derecha de Egipto, lo había sostenido en el desierto por 40 años, le dio una tierra que fluía leche y miel, luego le establece reyes, un sistema monárquico, pero que de repente comenzaron ellos a mirar hacia donde no debían, como muchas veces nos sucede a nosotros, y comenzaron a perder la dirección de Dios y comenzaron a adorar a los Baales, comenzaron a prostituirse religiosamente, y vea que le vino el cautiverio y Dios se lo había profetizado. Vimos en la última clase que en Jeremías hay un texto donde dice que Dios le había dicho a ellos por muchos profetas que se volvieran de sus malos caminos, pero ellos no quisieron. Vamos a hacer un cuadro histórico de lo que era el imperio babilónico. El imperio babilónico, en el momento que lo toma Nabucodonosor segundo, ese era el nombre verdadero, Nabucodonosor segundo. Este hombre duró, este imperio, perdón, del año 605 al 562, fue la muerte de Nabucodonosor. Lo encontramos ahí en Segunda de Reyes capítulo 24, Daniel capítulo 1. Después de él se levanta otro rey babilónico, Evil-Merodach, que también encuentran ahí los textos en la Biblia. De todos modos, yo le voy a mandar a usted por el grupo una guía para que todo esto que yo estoy hablando aquí usted lo verifique por la Biblia. Es importante siempre verificar que lo que nos están hablando está en la palabra de Dios. Después de aquello se levanta otro rey que era Nelgar-Sarecer. Ese aparece en Jeremías. El otro que viene, Labás Madruk, ese no aparece en los registros bíblicos. Y Nabodino, que es el último rey de Babilonia. Escuche bien, el último rey de Babilonia. Y usted me podría decir, hermano Castellón, ya va, Nabodino no aparece en la Biblia. ¿Cómo dice usted que es el último rey en la historia de Babilonia si el último era Belsasar? Bueno, la historia es la siguiente. Nabodino era un hombre que al parecer era amante de los astros, y entonces él se fue como para festejar algo de la luna por un sitio por allá y dejó encargado a Belsasar, que era su hijo, lo dejó encargado del reino de Babilonia. Y ahí fue donde Belsasar le apareció la mano con la escritura en la pared, que aparece en Daniel capítulo 5. Y verdaderamente el rey no era Belsasar, era Nabodino, sino que se había ido de viaje y había dejado, como dice la historia, de corregente a Belsasar para que estuviese allí establecido en representación de él. La gran pregunta de los 70 años de cautiverio, la caída de Babilonia. Babilonia, cuando vemos nosotros en el libro de Daniel que llegaron los medopersas y derribaron o tumbaron a ese imperio babilónico, todo esto sucedió en el año 539 antes de Cristo. Espero que usted esté anotando la fecha, que usted pida la guía, que usted esté pendiente de las diapositivas, porque es muy importante conocer esto. Habemos mucho pueblo de Dios que desconocemos estas cosas históricas, pero que son determinantes en lo que es el entender la palabra de Dios. Aquí vamos a entender muchas cosas hoy por la misericordia de Dios. Entonces, en el año 539 antes de Cristo, cayó el imperio babilónico bajo el mando del imperio medo-persa.
todo esto había sido profetizado, anunciado por Dios y tuvo su fiel cumplimiento. Tuvo su fiel cumplimiento cuando Nabucodonosor, en el capítulo 2 de Daniel, registra la Biblia que tiene un sueño, y en el sueño él ve una estatua, y que dicha estatua tenía diferentes materiales. Dice que la cabeza era de oro, también dice de que los pechos y los brazos eran de bronce, también dice de que sus muslos, sus caderas eran de plata, y que sus pies eran de hierro con barro. Todo eso tiene su significado. Cuando Daniel se presenta delante del rey de Babilonia, porque andaba angustiado, él quería saber el significado de este sueño. Daniel le dice estas palabras: la revelación es de Dios, y la revelación es esta, le dice Daniel. Eso que tú has visto son varios reinos, y el reino, la cabeza de oro, ese eres tú. Ese eres tú. Entonces, daba a entender que después de ese reino que era representado por una cabeza de oro, iba a venir otro reino con dos componentes que eran en los pechos y los brazos, y que era de plata, de plata, perdón, que era de plata, y que era inferior en cuanto a su material. De pronto no eran tan aguerridos, de pronto no eran tan organizados y tal, pero era el reino que venía después de Nabucodonosor, o del reino de Babilonia. Eran los medopersas. Pero resulta que eso no solamente queda allí, sino que Daniel tiene un sueño. Daniel tiene un sueño, y en ese sueño tiene una visión, y Daniel ve varias bestias. Y estas bestias, esto está en el capítulo 7, habla de las 4 bestias, si no estoy mal, capítulo 7. Y estas bestias tenían características. Nos vamos a enfocar a hablar de las 2 primeras, como hablamos de los 2 primeros componentes de la estatua: cabeza de oro, pechos y brazos de plata. Vamos a hablar ahora de la visión que tuvo Daniel. Capítulo 7 de Daniel dice: y 4 bestias grandes, leo el versículo 3, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando, hasta sus alas fueron arrancadas, y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esa es la visión que tiene Daniel. Ahora, bíblicamente, vamos a nosotros corroborar de qué estaba hablando Daniel, qué le había mostrado Dios a Daniel en esta primera bestia. Leemos Jeremías capítulo 4, versículo 7. Dice: el león sube de la espesura, y el destruidor de naciones está en marcha, y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Mire cómo dice el león. Y Daniel dice que en la primera bestia que él ve era como un león. Está hablando del reino babilónico. Vamos a corroborarlo un poco más. El mismo Jeremías capítulo 50, versículo 17, dice la palabra de Dios: rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. El rey de Asiria, el rey de Babilonia, lo deshuesó. Después los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria. Entonces Daniel vio esa bestia como un león, y la Biblia describe en el libro de Jeremías a Babilonia y a Nabucodonosor como el león. Vamos a ver qué más dice Habacuc capítulo 1, versículo 8. Sus caballos serán más ligeros que leopardo y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán y vendrán de lejos sus jinetes. Volarán como águilas. Volarán, y para volar hay que tener alas. Entonces Daniel dice que
esa bestia, vamos a ver qué es lo que describe Daniel de esta bestia, que se asemeja a lo que estamos leyendo. Dice aquí, yo estaba mirando hasta sus alas fueron arrancadas. O sea, y le voy a dejar los demás textos para que usted pueda leerlos. ¿Cuándo fueron arrancadas esas alas de Nabucodonosor? Cuando fue convertido en bestia y comía de la hierba y estaba allí aguantando sol, lluvia, todo aquello. Entonces, quiero que usted haga un paralelismo allí, usted haga dos cuadritos allí en su cuaderno y coloque sueño de Nabucodonosor y visión de Daniel. La primera estructura de la estatua hablaba de Babilonia. La primera bestia de Daniel habla de Babilonia. Vamos a ver la segunda parte de Nabucodonosor, lo que él dice que aquella estatua tenía pechos y brazos de plata. Pechos y brazos de plata. Era un metal, sigue siendo un metal menos precioso que el oro. Pero fíjese, pechos y brazos, está hablando de dos partes del cuerpo. Y precisamente es el imperio medo-persa. El imperio medo-persa, que era un imperio compuesto por dos naciones, los medos y los persas. Pechos y brazos. Pechos y brazos, los medos y los persas. Ahora Daniel, cuando tiene la revelación de la segunda bestia, dice así, versículo 5, capítulo 7 de Daniel. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Entonces dice que era como un oso y que de un lado se levantaba más que del otro. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué se levantaba un lado más del otro? Porque probablemente los persas eran más fuertes que los medos o los medos eran más fuertes que los persas. Dice aquí en la diapositiva, en la visión de Daniel se muestra a los medos persas como un oso y el costado se alzaba más que el otro. Tenía 3 costillas entre sus dientes. Se dice que esas 3 costillas en sus dientes, en su boca, representaban las 3 naciones que ya ellos habían destruido, o los 3 imperios, que son el imperio de Babilonia, el imperio de Egipto y el imperio de Lida. Entonces, Daniel también se le es revelado que después de Babilonia, el reino que venía a gobernar eran los medos y los persas, o los medo-persas. Lo mismo que se le fue revelado a Nabucodonosor en el sueño, también se le ha revelado a Daniel. La Biblia dice, hablando nuestro Señor, que él no haría nada sin comunicarlo a su pueblo. Y ya los acontecimientos venideros nos han sido revelados a nosotros. Los acontecimientos futuros nos han sido revelados a nosotros a través de la bendita y gloriosa palabra de Dios. Por eso yo no entiendo cómo es que los cristianos que estudian, que oran, que ayunan, se sorprenden que mañana digan que viene un virus peor. ¿Por qué se quieren volver locos cuando dicen que la economía se va a poner peor? Eso está escrito. Que por allá va a haber una guerra, que vaya esto, que se aprobó la ley de los homosexuales, que esto, y nosotros nos sorprendemos. Nosotros no tenemos que sorprendernos, nosotros tenemos que decir gloria a Dios porque se está cumpliendo la palabra y eso habla de que Cristo va a venir. A Daniel se le había sido revelado también. Voy a leer lo que dice aquí en la diapositiva, que lo dejé cortado. Entre sus dientes y su característica había devorado mucha carne. El que este oso se alzara de un lado más que del otro podría hacer referencia a que una de las partes de la alianza era más fuerte que la otra. Las 3 costillas hablan de los 3 reinos que ellos habían destruido. Ahora vamos a hablar de la caída de Babilonia. Pasaron algunos años y cuando llega el año 539, ya usted sabe la historia, Belsasar estaba
embriagado, y dice que tomó los utensilios de oro que eran del templo de Dios y comenzó a celebrar ahí a sus dioses, y salió una mano con una escritura en la pared que le dijo: pesado ha sido y ha sido encontrado fallo. Y Daniel le dice: tu reino será cortado hoy. Y al instante llegaron los medopersas muy violentos y terminaron con ese imperio. Pero, ¿qué pasaba? Que el imperio que tumbaba el otro pasaba a tomar las posesiones del imperio anterior. Y los judíos, como esclavos, como cautivos, eran posesión de Babilonia o pertenecían a Babilonia, ahora pasaban a pertenecer a la nómina de los medo-persas. Y pasaron ellos a apoderarse de los judíos, y los judíos pasaron a ser esclavos ahora de los medo-persas. Pero la palabra del Señor dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, que para Dios no hay nada imposible, que Dios tiene control de todo. Oración de Daniel. Daniel angustiado, pasa un reino, pasa el otro, pero Daniel hizo lo que nosotros debemos de hacer. Voy a leer el capítulo 9, versículo 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Fíjese, hubo un cambio de gobierno, hubo un cambio de reino, hubo un cambio de imperio, pero Daniel hacía lo que debía de hacer. Y eso nos tiene que enseñar a nosotros hoy. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Me detengo allí. ¿Qué fue lo que vio Daniel? En Venezuela, ¿qué es lo que vemos? Si el dólar subió, si el dólar bajó. En Colombia, ¿qué ven? Que si Petro gana, que si gana Duque. Pero no vemos lo que está en la palabra, donde están más de 34,000 promesas que nos quieren traer bendiciones a nuestras vidas y que quiere que nosotros verdaderamente seamos bendecidos. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza al alma. Daniel no se puso a quejar. Daniel no dijo: bendito Dios, y ahora nos agarraron los medo-persas. No, dice que Daniel comenzó a leer la palabra. Y mira que Daniel encuentra aquí, dice que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Después de que él lee, después de que él escucha a Dios a través de la palabra, el versículo 3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Después de que leyó la palabra y entendió que había un tiempo por cumplirse, él fue a la oración. Y tenemos que aprender mucho de esta oración, aunque esto no está en la diapositiva, pero siento que hay que ministrar esto, hay que aprender esto en la oración. Yo siempre hablo de la oración de Lemos, porque las oraciones nuestras muy pocas veces tienen el hemos. Las oraciones nuestras es: dame, y mira aquel, destruye a este, quita a ese, colócame a mí, porque no me colocan, porque no me toman en cuenta, porque él es el líder si yo sé más, y porque esto y porque lo otro. Esas son las oraciones niñas de nosotros, pero oraciones verdaderas que a Dios le agrada son las que hacemos conforme a su palabra. Y mire cómo ora Daniel. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes. La oración del hemos. Aunque Daniel era un hombre que se guardaba, aunque Daniel era un hombre que aún no comió de lo que le ofrecían a los dioses, de la mejor comida, del mejor manjar, por guardarse para Dios, y que de pronto, si yo hubiera estado allí, yo hubiera dicho: Daniel sí es fanático, yo no voy a pelar ese sushi, eso es un fanático. Pero con todo eso, es que era Daniel, se guardaba de corazón para Dios. Y el hombre que se guarda para Dios no señala a nadie. El hombre que ama a Dios no señala a su prójimo, sino que ora y se incluye y dice: Señor, hemos pecado. Señor, te hemos fallado. Porque es fácil orar y decir: Señor, el pastor falló. Señor, el líder falló. Señor, mi hermano falló. Yo sabía que iba a fallar.
Señor, yo lo presentía, tú me lo mostraste, tú me lo hiciste sentir. ¿Por qué no dice, Señor, nosotros te fallamos? Señor, nosotros necesitamos restauración, necesitamos que nos deje ánimo, necesitamos que nos levante, necesitamos arrepentirnos. Esas son las oraciones que Dios está esperando escuchar. Bueno, valga la enseñanza de parte de Dios hoy. Entonces Daniel hizo esa oración y entiende Daniel que el tiempo estaba por cumplirse porque eran 70 años de cautiverio. Este pueblo había recibido las leyes en el Sinaí. Y estas leyes vimos nosotros lo que venimos estudiando desde el principio. Lo que venimos estudiando desde el principio, cuando vimos el libro de Éxodo, vimos que las leyes se dividían en tres: las leyes morales, que son las leyes que conocemos como los 10 mandamientos; las leyes ceremoniales, que son las que regulan el culto, las que regulan las ofrendas, las que regulan la fiesta; y las leyes nacionales, que son las que regulan el comportamiento del ciudadano, en este caso del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tenía muchas ordenanzas. Entre ellas hay una que se llama la ley de la tierra. La ley de la tierra aparece en Éxodo capítulo 23, versículos 10 y 11, y por allá en Levíticos 25. La ley de la tierra decía así, usted lo va a leer después en su casa, más o menos lo voy a parafrasear el texto. Dice la ley de la tierra: 6 años trabajará la tierra y el 7º año reposará la tierra. Y ese año de reposo, quédate tranquilo que yo te voy a sustentar. Tú no vas a cosechar nada. Lo que esté allí por cosechar, que se lo coman los animales. Lo que esté ahí para cosechar, que se lo coman los pobres. Pero tú no vas a trabajar la tierra porque tú tendrás que aprender a confiar de mí. Ese era más o menos el mensaje que Dios le estaba transmitiendo en esos textos que yo les he dado a ustedes. Levítico capítulo 25, versículo 1 al 7, y Éxodo 23 del 10 al 11. Vamos a leer el de Éxodo 23 de 10 al 11. Dice así la palabra del Señor: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de los que quedaren comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Era una ley, pero esta ley en Levítico dice que va a ser establecida cuando ellos entraran a la tierra prometida, cuando ellos estuviesen organizados. Esta ley debía de comenzar a ejercerse desde ese momento. ¿Qué pasa? Entran a la tierra prometida, pero como nosotros sabemos bien, la misión de Josué era esta, para lo que venimos estudiando y estudiamos el libro de Josué. La misión de Josué era conquistar la tierra y repartirla. Josué conquista, reparte, muere José, no queda un legado a un líder sucesor, sino que ahora el pueblo no tenía rey, no tenía líder, y cada quien hacía lo que bien le parecía. No había gobierno, no había alguien que dijera somos un solo pueblo, tenemos que adorar a Dios. No, dice la Biblia ahí en Jueces que cada quien hacía lo que bien le parecía, que hacían lo malo delante de los ojos de Dios, pero Dios siempre en su misericordia levantaba un libertador. Ya usted conoce esa historia. Pasado este tiempo, aproximadamente en el año 1076, hablo de años aproximados, porque usted sabe, no tenemos años exactos, porque de pronto cuando ahorita comencemos a usar la matemática, de pronto usted me dice, hermano, no me cuadra la cuenta. Quédese tranquilo, hablamos de aproximaciones, porque yo no estuve allí tampoco, los comentaristas tampoco, tenemos información y de alguna manera en número, algunos suman y otros restan. Quiero que seamos claros en eso, ¿ok? Para que no vengan las preguntas después fuera de lugar. Entonces, aproximadamente en el año 1076 se establece la monarquía, se instala como primer rey a Saúl. Entonces, a partir del reinado de Saúl, ya con un gobierno monárquico, ya con un ejército como lo tenía Saúl, ya con un sistema sacerdotal como lo tenía allí, en el caso que era Samuel, debía de comenzarse a cumplir esta ley de la tierra. A partir de allí tenían que contar 6 años y el 7º año la tierra tenía que descansar. Pero ellos se olvidaron de esto.
Resulta que transcurrieron 490 años desde el año 1076, saque su calculadora, desde el año 1076, y no dejaron descansar la tierra. Violaron el mandato que Dios le había dado a ellos. Entonces, como Dios es un Dios justo y Dios también sabe bastante de matemáticas, Dios le saca la cuenta a ellos. Pero antes vamos a leer Segunda de Crónicas para que me pueda entender, capítulo 36, versículos 17 al 21. Sin embargo, voy a leerlo desde el 19. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado, escuche bien, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Quiere decir que a la tierra le debían 70 años de descanso. Y lo que a Dios se le debe, a Dios se le paga, hermano. A Dios no se le pasa nada, por eso es que Dios es un Dios justo. Entonces, pasaron 490 años. Resten 1076 menos 490, le va a dar 586, que fue el año en que el templo fue destruido, en que la ciudad fue quemada y por último fueron llevados todos a Babilonia, menos los pobres. Entonces, agarre 490 años. Cada 7 años ellos tenían que darle un descanso a la tierra. Divida 490 entre 7. Yo lo invito a que usted vea en diferido en YouTube nuevamente esta clase para que pueda entender. 490 entre 7. Cuando usted hace esa división, le da 70. Porque cada 7 años había que darle un descanso. O sea, 70 veces ellos no le dieron descanso a la tierra. Entonces Dios tiene que poner a descansar la tierra. Le voy a traer esto a la vida física nuestra. La Biblia determina que tiene que haber un día de reposo, un día de descanso. Y ese, a veces nosotros creemos que el día de reposo y el día de descanso es que tengo que estar todo el día en la iglesia. Si te toca, te toca. Y si me toca, me toca. Por supuesto que sí. Pero es que Dios lo que quiere es que descansemos el cuerpo. Que descanse nuestro sistema humano. Porque Él nos diseñó. Necesita el cuerpo descansar. Y como nosotros rompemos esa ley, entonces mañana sufrimos de un ataque, sufrimos de ACV, sufrimos de trombosis, sufrimos de muchas enfermedades porque no le damos el descanso al cuerpo que Dios determinó. Así pasó con la tierra. Yo siempre dije, cuando estaba más joven, yo decía, el cuerpo pasa factura, ¿sabes? Y es verdad. Uno pisa a los 40 y ya uno, me duele aquí, me duele allá y ahora. ¿Y por qué? Porque el descanso que no le di al cuerpo, sino que lo aceleré trabajando, jugando y haciendo cosas que no debía, ahora se me está cobrando. Así estaba haciendo Dios con el pueblo. 70 años de cautiverio porque ellos le robaron 70 años de descanso a la tierra. Estando allí para cumplirse los 70 años, algunos comentaristas dicen que cuando Daniel estaba orando en el capítulo 9, iban 67 años de cautiverio, faltaban 3 años. Cuando llegó ese año, dice la Biblia, en el mismo Crónicas, versículo 22, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Ya usted sabe el resto. El rey Ciro, el rey mundano, el que no era judío, ese hombre fue usado por Dios, porque él mismo reconoce que fue Dios, fue usado por Dios para enviar al pueblo a reconstruir la casa de Dios. Y esa tarea quedó en los hombros de Zorobabel y Josué.
Eso queda registrado en el libro de Esdras. Por eso cuando usted lee el libro de Esdras, usted ve que ellos comenzaron a reedificar el templo, pero se les levantaron los enemigos y ellos pararon la obra. Y es allí donde aparece el profeta Ageos. Por eso el profeta Ageos habla y dice que cómo era posible que Dios les había mandado, lo invito a leer Ageo capítulo 1, Dios les había mandado a reconstruir el templo, pero que ellos estaban en sus casas bien artesanadas y se habían olvidado de la casa de Dios. Porque cuando la persecución se levantó, ellos abandonaron el templo y se dedicaron a sus casas. Y tuvo que Dios levantar a Ageos para que Ageos los amonestara y les hiciera entender que ellos tenían que volver a reconstruir la casa. Entonces, en el año 536 ellos regresan, se para la obra y no es sino hasta el año 516. Anote bien esta fecha, 536 y 516. Ya va a ver por qué. En el 516 se logra concluir el templo. Lo invito a leer el libro de Esdras para que entienda lo que estoy hablando. Acuérdese que esto es un panorama bíblico. Le damos una parte y usted tiene que hacer la otra. Entonces, en el año 516 es cuando logran terminar de reconstruir el templo, gracias a que Dios levantó al profeta Ageo y a Zacarías en Esdras capítulo 5 para animarlos a que reconstruyeran el templo de Dios. Fíjese algo. En el año 606 fue la primera deportación y en el año 536 fue el primer retorno del pueblo hacia Jerusalén. ¿Cuántos años hay? Yo tengo la calculadora aquí, 606 menos 536, 70 años habían pasado. Ah, pero hermano, pero es que la última deportación fue en el año 586, pero es que en el año 586 sucedió algo muy puntual y es que el templo fue destruido. Ahora yo resto 586 menos el año 516 cuando el templo es reconstruido y me da 70 años. Ese es el Dios de las matemáticas, al Dios que tú y yo le servimos. Es por eso que ellos llevaron 70 años de cautiverio porque habían robado 70 años de reposo a la tierra. Eso en cuanto a años. Ahora, ¿por qué van cautivos? ¿Porque no le dieron reposo a la tierra? No, porque le dieron la espalda a Dios. Ese es el motivo del cautiverio. Ahora, la duración, Dios le sacó la cuenta por el descanso de la tierra. Y con los medos y los persas, igual que con los babilonios, ellos tenían libertad religiosa, tenían prosperidad, tenían lugares de honra, tenían puestos políticos, tenían casa. Esa gente estaba bien allá, hermano. Por eso es que no todos volvieron a Jerusalén. Volvieron aquellos que anhelaban volver a sus raíces. Volvieron aquellos hombres y mujeres que Dios levantó para que fuese posible restaurar al pueblo de Jerusalén. Por eso es que la Biblia, cuando habla de profecía, un día esto hablaremos de este tema de la profecía bíblica, porque hay muchas malas interpretaciones hoy acerca de Israel, pero cuando habla de la restauración de Israel, está hablando de esta restauración, del retorno, no una restauración futura que después de la tribulación, no, está hablando es de esta restauración, pero todas las restauraciones y todas las promesas de Dios son condicionales. Son condicionales. Yo siempre pongo este tema. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me va a faltar porque Jehová es mi pastor. Ajá, te estás dejando pastorear. Todo lo que haga prosperará. La Biblia dice que todo lo que haga prosperará, ya va. Pero antes de eso dice que hay que deleitarse en la palabra de día y de noche. Este pueblo iba a volver no porque ellos habían hecho algo bueno, sino porque Dios se lo había prometido y Dios le fiel a su promesa. Y Dios le da la oportunidad que vuelva, que solamente duraron 70 años. Concluyo con esto. En la prueba que tú y yo estemos pasando hoy, la tribulación, la angustia, eso que te ha robado hasta el sueño, créeme que con esta enseñanza yo siento hoy que nuestras pruebas tienen hasta eso, tienen un tiempo determinado.
pero también va a depender de la actitud que nosotros tomemos. Si abandonamos aquellas cosas que nos hacen daño, aquellas cosas que nos alejan de Dios y nos volvemos al Señor. Con esto concluimos nosotros lo que registra la palabra de Dios en cuanto al cautiverio y el retorno. En el año 455 fue el segundo retorno bajo el mando de Esdras. No crea que porque Esdras registra los acontecimientos de Zorobabel y Josué, Esdras estaba allí. No, Esdras era un cronista, él escribió eso. Pero después del capítulo 7 de Esdras, por allí 6, 7, ahí Esdras ya estaba en acción. Escribió cosas que él vivió, porque él también fue allá. Y en el año 445, Dios levanta a Nehemías para reconstruir los muros de la ciudad. Primero hay que reconstruir el altar, el culto con Dios, la intimidad con Dios. Y después los muros serán levantados para defenderte del enemigo. Dios te bendiga, amado hermano de ISG y los hermanos que están conectados de Perú, Salvador, Argentina, Colombia, Venezuela. Dios me los bendiga, hermano.